poco de dificultad. Vamos a orar en esta noche, vamos a darle gracias al Señor por permitirnos eh, estudiar la palabra, estudiar las escrituras. Así que eh, les invito a que oremos. Padre nuestro, Señor bendito, gracias por ayudarnos, Señor, por bendecirnos, por favorecernos. Gracias por escucharnos siempre también. Gracias por tu bondad, por tu amor, Señor. Pedimos tú seas obrando en esta clase de Seminario Internacional de Miami, en medio de nuestros hermanos en el Perú. Gracias, Señor, por este grupo tan juicioso, Señor, tan reverente a ti, tan dispuesto para aprender de ti, por mis hermanos que están en Colombia y en otros lugares, Señor bendito. Gracias, gracias por tanta bondad, por tanta misericordia, por tanto amor, Señor. Encomendamos a ti esta clase, este curso de Filemón, nuestro estudio en el seminario, y que seas tú obrando en cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, a quien sea la gloria por siempre. Amén y amén. Amén. Gloria al Señor. Bueno, mis hermanos, vamos a concentrarnos entonces ahora en Filemón y vamos a contemplar unos versículos. Hace 8 días, perdón, el jueves, estuvimos explorando o exponiendo más bien los versículos hasta el 14, el versículo 15, hasta el 14, ¿cierto? Y veíamos, bueno, ya los fundamentos teológicos, los compromisos en el perdón, el paradigma del perdón que se nos presenta en la carta a Filemón. Ya hemos visto que hay un modelo dado por el Señor. Entonces hoy vamos a ir acercándonos ya así a la parte práctica, lo que debe hacerse, las acciones que se deben de tener en el perdón. Hace 8 días también les presentaba unas, eh, digamos, pautas o puntos claves en el proceso del perdón que nos presentaba el doctor Sproul, que era el arrepentimiento, la remisión de los pecados, la restitución, la reconciliación y la restauración. Entonces, todo esto hace parte del proceso del perdón, que ya vimos que es teológicamente es en virtud de la obra de Jesucristo, de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, y lo vamos a volver a resaltar y a recalcar, porque digamos, no nos podemos separar de la gracia del Señor Jesucristo, o sea, nosotros no podemos pretender que poder hacer algo si no está la gracia del Señor. Muy bien. Hoy vamos a ver, no miremos acá esto porque lo vamos a desarrollar, pero sí vamos a ver que hay un reconocimiento de una deuda impagable, hay una posibilidad de bendecir, hay una necesidad de obedecer y hay un reconocimiento de la responsabilidad como cristianos, además de el beneficio que trae a la comunidad el perdón. Esto se desarrolla expositivamente en la carta, pero de ahí se desprende lo que nuestro profesor y autor, el doctor Esaú Reyes, plantea y el doctor Cornelio Hegeman plantean también en sus cursos de Filemón. Entonces, de ahí deriva. Nosotros tenemos unos fundamentos, unos fundamentos teológicos. Nuestra posición en Cristo Jesús nos lleva a estar reconciliados, pero también nuestra posición en el cuerpo de Cristo, porque si somos parte del cuerpo de Cristo, pues estamos reconciliados con el Señor y somos ministros de reconciliación y debemos bregar o debemos eh, procurar, más bien la palabra, eh, el perdón y la unidad en la iglesia. O sea, no podemos dejar pasar por alto esta situación. O sea, no podemos dejar que una falta de perdón traiga como consecuencia raíces de amargura, desunión, división, broncas, disensiones en medio de la congregación, porque somos un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Entonces, desde el versículo 17 al versículo 25,
vamos a observar hoy las acciones de la reconciliación. Permítame, yo hago la lectura del versículo 17. Dice la palabra del Señor en Filemón, versículo 17. Así que así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano. Yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo al... Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor. Conforta mi corazón en el Señor. Te escribo confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Amén. En estos versículos vamos a encontrar va- eh, estructuralmente tres acciones de la reconciliación, tres eh, cuestiones que tenemos que llevar a cabo. O sea, la acción es algo que yo llevo a cabo, algo que yo pongo en práctica, de algo que he aprendido. Si bien ya hemos visto entonces y hemos aprendido acerca del perdón, acerca del modelo de perdón, acerca de los fundamentos del perdón y de lo necesario para el perdón, que debemos orar, que debemos discernir, que debemos eh, ser misericordiosos y reconocer que pertenecemos a Cristo, pues ahora hay que ponerlo en práctica. Hay que poner en práctica esa reconciliación. Entonces, la reconciliación no son solo palabras, son acciones concretas. Porque usted puede decir, yo lo perdono, pero vivamos lejos, ¿no? Hay que reconciliar, volver a conciliar, volver a tener la oportunidad de eh, relacionarnos nuevamente, de establecer relaciones sanas, tal vez no profundas, ¿sí? Porque, digamos, al principio pueden estar dolidos y pueden estar en el proceso todavía, pero hay que procurar la reconciliación. No solamente decir, sí, estamos reconciliados y ya, sino tomamos acciones concretas. Decir te perdono sin restaurar la relación no es verdadera reconciliación. Debemos procurar la restauración. Recordemos los puntos que expuso nuevamente, lo repito, el doctor Arcis Sproul. Arrepentimiento, que es el primer paso. También eh, lo que es la remisión del pecado, o sea, remitirlo, enviarlo lejos, alejarlo, no volverlo a tomar en cuenta. Pero también la restitución, o sea, en lo que pueda yo hacer para restituir, o sea, reponer el daño que he causado o que me han causado, buscar esa restitución. Y también la reconciliación. Es decir, que las relaciones se vuelvan a establecer, la comunicación y, por último, la restauración. O sea, se reconcilia, pero luego se restaura a los niveles de profundidad de una relación. Entonces, las verdades de Dios nos mueven a hacer y sentir por la gracia de Cristo. Yo tengo tengo la verdad en la palabra, obviamente. No, no, no yo, sino la palabra del Señor. O sea, tenemos la palabra del Señor morando en nuestro corazón. Tenemos la verdad de Dios que nos impulsa a hacer y sentir la gracia de Cristo. O sea, nosotros, por la gracia de Cristo, la reconciliación. Yo tengo la palabra, yo tengo el consejo de Dios y Él me impulsa. Acordémonos lo que dice Romanos capítulo 10. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. O sea, yo no puedo tener esa confianza en el Señor, no puedo tener ese temor de Dios, no puedo tener esa seguridad en el Señor y ese descanso en el Señor si yo no tengo la palabra de Dios morando en mi corazón.
si yo no escucho la palabra, si yo no la estudio, las verdades nos mueven a hacer y sentir por la gracia de Cristo. El Señor nos ha dado la palabra. ¿A quiénes? A sus hijos. Ya lo estábamos viendo en clases anteriores. ¿A quiénes se les es posible la reconciliación si no es a su pueblo escogido? Aquellos a quienes Dios ha abierto sus oídos, a quienes Dios ha abierto sus ojos, o alumbrado sus ojos y su entendimiento para el conocimiento de Cristo Jesús. Aquellos que por la gracia podemos experimentar el amor de Cristo, el perdón que hemos tenido y la reconciliación con el Señor. Aquellos que pueden orar y comunicarse con Dios en humildad, en fe, en certidumbre de que el Señor nos está escuchando. Entonces, aquí el apóstol Pablo en Filemón y en estos pasajes en específico nos presenta un modelo práctico de reconciliación, un modelo que debemos seguir. O sea, vamos viendo que en estos 25 versículos ya llevamos, esta es la séptima clase, hemos visto una cantidad de fundamentos, una cantidad de bases, de paradigma para el perdón y para la reconciliación. Recordemos que esta reconciliación es hace parte y digamos, hace parte y es es fruto del perdón. O sea, no podemos estar reconciliados si no hay un perdón. Es volvernos a conciliar. Hegeman escribe en su comentario que el cristiano no actúa solo. Es algo muy interesante. O sea, nosotros actuamos, ¿cierto? Tenemos responsabilidades, pero no actuamos solos, porque sus acciones, las acciones del cristiano, son partes del plan mayor de Dios. ¿Por qué? Porque Dios está reconciliando en Cristo Jesús consigo mismo a todas las cosas. El Señor Jesucristo está en una labor de reconciliación. Entonces nos ha reconciliado a su pueblo y a su pueblo lo reconcilia entre sí. O sea que todas las acciones, hermanos, aún las cosas que son difíciles, recordemos que todas las cosas nos ayudan a bien a los que aman a Dios, porque hacen parte del proceso de la obra salvífica del Señor en nosotros, del propósito de Dios en nosotros y hace parte de todo lo que el Señor ha dispuesto en su providencia hacer con su pueblo. Es bueno tenerlo en cuenta, porque no es como solo mi problema con mi hermano y ya, es el mundo, todo gira en torno a esto. No, nosotros tenemos que salir del egoísmo, como a los niños consentidos hay que decirle la verdad, ya, ustedes no son el ombligo del mundo. Ustedes no son el centro de de todas las cosas que suceden alrededor, sino hacen parte de un plan. Y eso es el cristiano. El cristiano hace parte de un plan. No es mi propósito, sino es el propósito de Dios y lo que Dios hace con cada uno de nosotros. Y ahí cumple entonces su propósito en cada uno de nosotros. Nos lo recuerda el Señor. Él cumplirá su propósito en mí, pero no es como, porque hay una tendencia como, ay, es mi propósito y es solo yo, y hay un egoísmo y todo gira en torno a mí, y eso no es correcto, porque nosotros tenemos una visión de reino, una visión de cuerpo, una visión orgánica, una visión de pueblo del pacto, es muy amplia, entonces nosotros estamos dentro de ese gran propósito, y todo lo que nos sucede tanto las cosas que rompen o dificultan las relaciones por el pecado, como también el perdón, la reconciliación, la restauración, están enmarcados dentro del plan de Dios, del plan redentor de Dios. Porque estamos dentro ese pacto de gracia nos habla acerca de ese relacionamiento nuevo con el Señor para la reconciliación. El Señor nos lo recuerda, ¿cierto? Cuando ofrece la Santa Cena, dice, esta sangre es derramada para remisión del pecado y este es el pacto nuevo y eterno que se hace en mi sangre. O sea, nos está reconciliando por medio de esta obra bendita que el Señor hace. Eh, ahora, hermanos,
amar al prójimo, el mandamiento, que amar a Dios con todo nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente y con todas nuestras fuerzas, y amar al prójimo como a nosotros mismos, es el mandamiento. Y ahí se resumen toda la ley de Dios. Entonces, la reconciliación de Dios consigo mismo por medio del pacto y el cumplimiento de la ley, porque Él cumplió perfectamente la ley y nosotros en Cristo estamos justificados, pues nos lleva al cumplimiento de estos mandamientos, tanto de amar a Dios y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y amarlo significa comprometernos a cuidar, a respetar, a procurar el bien. Amar es muy, muy grande, ¿no? Amar significa también ser pacientes, ser longánimes, en tener la templanza y la paciencia para soportar también las falencias de otros. O sea, tener la capacidad de esperarnos, de animarnos y de soportarnos también, porque el amor todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y pues esto no quiere decir que sí yo tengo que aguantarme todas las cosas, ¿no? Recordemos que lo que procura este modelo de perdón es que en la iglesia haya unidad, es que en la iglesia haya siempre reconciliación. No significa que es que yo tengo que aguantarme un maltrato o aguantarme un ultraje. No, oramos por los que nos ultrajan, ¿cierto? Pedimos perdón por ellos y esperamos también que procedan al arrepentimiento y nosotros procedemos también al arrepentimiento y a la acción de perdonar y buscar reconciliar, porque somos ministros de reconciliación, pero debe haber arrepentimiento también de la otra parte, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a continuar analizando los versículos que comienzan desde el versículo 17 para la clase de hoy. Y el primer elemento que vamos a encontrar, la primera acción que hace parte del reconocimiento es recíbelo, una acción, recíbelo como compañero. Recíbelo como compañero. Miren, versículo 17, la versión Reina Valera. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Nueva versión internacional, de modo que si me tienes por compañero, recíbelo como a mí mismo. Y la versión textual dice, así que si me tienes por compañero, acógelo como a mí mismo. Recíbelo, acógelo, ¿cierto? Acá tenemos la palabra en el original griego, que es recíbelo, proslambano, recíbelo, acógelo, que está en un tiempo auristo, que es un tiempo eh, indefinido dentro del griego. O sea, ese auristo significa que eh, el verbo o la acción ya está definida o no tiene como no se contempla una continuidad como lo hacemos en el español. O sea, ya está hecho, es un imperativo. Entonces le está diciendo, recíbelo, ya, recíbele, acógelo. No como que vaya en un proceso, sino como algo que tiene que ya estar hecho. Entonces, dele la bienvenida, ¿sí? Dale la bienvenida, recíbelo, acógelo. Es un mandato divino, no es una sugerencia, pero indica también ternura y plena acogida, porque Pablo le está diciendo a Filemón, así que si me tienes por compañero, o sea, si realmente me consideras parte de la iglesia, pues recíbelo como a mí mismo. O sea, no hay, Pablo está diciendo, él es también un creyente, es también un servidor. Miren ustedes, aunque Pablo pues era un prominente servidor, un prominente líder, un hombre de Dios, está diciendo que todo aquel que sirve al Señor también tiene esas cualidades. O sea, el Señor no hace acepción de personas. El Señor está viendo los corazones y está viendo
¿Cuál es cómo sirves al Señor? Y entonces Pablo está apelando a esto y le está diciendo y le está dando este imperativo a Filemón. No le queda de otra. Ese es el proslambano. No te queda de otra. Recíbelo como a mí mismo. Por eso está en la versión Reina Valera. Así que, ese así que está diciendo de esta forma, si me tienes por compañero. Creo que hay alguna intervención. José Ignacio nos da primera de Juan, capítulo 2 del 9 al 12. Gracias, José Ignacio. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta o algún comentario hasta acá, mis queridos hermanos? Adelante, levanten la mano si tienen alguna petición, alguna intervención. Petición. Estoy todavía con el tema de oración. Si alguno tiene alguna intervención, algún comentario, pues bienvenido. Bueno, Profesor, hacia buenas adelante. noches. Adelante. Sí, está clarísimo, ¿no? La explicación, solo para resaltar, ¿no? El tiempo auristo, algo que tal vez en el cual nosotros carecemos, ¿no? Con Sería tan interesante, ¿no? Poder tomarlo en cuenta, el tiempo, ¿no? El tiempo auristo, el en tiempo. esta etapa de la reconciliación. Está muy bien la explicación por mi parte y solo eso para enfatizar. Gracias, profesor. Gracias, pastor. Muy amable. Gracias por tu intervención. Muy bien, entonces vamos a continuar. Porque antes de pasar la diapositiva de que aunque está en el tiempo oristo, también es tierno el decirle recíbelo como a mí mismo. Porque va de lo imperativo también apela a lo afectivo. O sea, si me consideras, Filemón, amigo, compañero de milicia, si me consideras un siervo del Señor, alguien que te ama, si me consideras amado, pues también recíbele a Él como a mí mismo. O sea, dale la misma acogida, dale la misma bienvenida como si te recibiera. Eso es muy lindo. Y eso debe primar en la iglesia, porque a veces se le tira alfombra roja a unas personas por X o Y motivo y a otros los ignoramos, los tratamos como si fueran hermanos de segunda categoría cuando en el cristianismo no hay esto. Es más, el tema de jerarquías tampoco. Nosotros, que considero que la mayoría aquí somos presbiterianos y propendemos por la pluralidad de los ancianos, donde todos nos sujetamos, ¿cierto? En amor, los unos a los otros, como Cristo nos enseñó. Entonces, es algo muy clave en la reconciliación. ¿Y por qué hago énfasis en esto, mis queridos hermanos? Y se nos muestra muy claramente en esta carta. Porque cuando hay esa acepción de personas, cuando yo califico o, digamos, valoro, tengo escalas en importancia de un hermano al otro, pues precisamente la reconciliación se va a dar en ese mismo grado, en ese mismo orden de ideas. Porque hay algunos que, ay, el pastor es tan importante, con él sí me reconcilio, pero aquel hermano que es difícil tal vez de soportar, que tal vez tiene sus luchas, está en este momento de pronto huraño o en alguna situación. Entonces con ese no me reconcilio, ¿no? También debo aprender a tratarlo, a cogerlo, a ser paciente, a amarlo verdaderamente. Que el Señor nos ayude, hermanos, porque es algo que debemos aprender. Recibir como hijos y herederos, no con desgano, explica Burt en su comentario, sino con ternura y apertura del corazón, como a mí mismo, dice Pablo. O sea, ¿cómo recibiría usted al apóstol Pablo? ¿Cómo recibiríamos a Cristo? Cualquiera que le da a uno de estos pequeños un vaso de agua, ¿cierto? Lo habrá hecho conmigo. Nos lo dice nuestro Señor Jesucristo.
Algunos atendido, han ayudado a ángeles y no se han dado cuenta, pero el Señor los ha puesto allí. ¿Para qué? Para que aprendamos misericordia, aprendamos el amor, el perdón, la reconciliación. Es algo que como cristianos debemos practicar, hermanos. Es nuestro reto. Lo sabrán por nuestro amor. Sabrán que somos sus discípulos porque nos amamos los unos a los otros. No podemos ir en contra del mandamiento, sino ponerlo en práctica. Porque creo que lo puso José Ignacio ahora el versículo, ¿no? El que dice que está en la luz, pero que aborrece al hermano, ¿cierto? Está que entenebrecido, está en tinieblas. O el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Qué lindo, ¿cierto? O sea, la iglesia no va a tropezar, la iglesia va a avanzar en la medida que nos amemos los unos a los otros y que aprendamos el perdón. Adelante, hermano José Ignacio. Listo, buenas noches, hermano, buenas noches, pastor. La palabra de Dios nos recuerda al Señor que debemos perdonar 70 veces 7. ¿Sí? Es el perdón el que nos mostramos el amor de Dios en nosotros. Como también dice la palabra que si uno no ama al que ve, ¿cómo puede amar al que no hay? Correcto. Así es. Si no amamos a los que están cerca a nosotros, es, es, es algo que debemos tener en cuenta. Siempre esto es el amor y la compasión, no la podemos olvidar. A veces, hermanos, hay que tener mucho cuidado porque cuando en la medida que estudiamos o que académicamente avanzamos, pudiéramos llenarnos de mucha eh, conocimiento, teología, pero poca práctica. Y eso no. Nos decía un profesor de Mintz en el año 2014, decía, necesitamos corazones grandes, más que las cabezas grandes. Porque ¿qué ganamos con tener cabezas grandotas y unos corazones así encogidos, endurecidos? No, necesitamos amar. Que Dios nos ayude. Vuelvo a repetir, que Dios nos ayude porque nosotros en nuestras fuerzas y en nuestra naturaleza pecaminosa tendemos a hacer acepción, a no tratar con ternura, sino con dureza. Recuerden que por haberse aumentado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y hay una tendencia a esto. Hay una tendencia al individualismo, al posmodernismo. El posmodernismo es una corriente de pensamiento y cultural, es un paradigma cultural de nuestra época, de este milenio, de este nuevo siglo. Y lo que hace es individualizar a las personas. El posmodernismo ha entrado aún a la iglesia, al evangelismo. Entonces, queremos hacer discípulos express, queremos tener iglesias express. Alguien fue a, a nuestra congregación y después hizo un comentario que no, que nos demorábamos mucho en el culto, porque iba a una iglesia posmoderna en otro lugar, donde hacían un culto demasiado express porque la gente es muy ocupada, entonces no tienen tiempo. Entonces se acomoda la iglesia a ellos. Y es posmoderna en el sentido de que no genera relaciones, sino es individualista. Entonces dice, no, a mí me gusta ya porque yo no me encuentro con nadie, no saludo a nada, escasamente saludo, no intimo con nadie, así que no tengo broncas con nadie, así que es muy light, muy fácil de llevar la vida cristiana así. Y no es de esa forma, mira que el Señor nos pone a vivir una vida en comunidad, en relacionamiento, porque hace parte de nuestra semejanza a Dios. Nosotros hemos sido hechos a la imagen de Dios, porque somos seres relacionales, que tenemos esa voluntad y ese relacionamiento. O sea, hace parte de la semejanza a Dios. Bueno, mis hermanos, entonces hay que dejar de lado el individualismo, la dureza del corazón, y más bien asumir la ternura, la apertura del corazón que Cristo Jesús nos enseña en la palabra,
que el apóstol Pablo afirma nuevamente en esta carta bella a Filemón. Entonces, casi que dice Burt, casi le dice abrázale. En la versión textual ustedes ven acógelo. No, no voy a cambiar la pantalla porque de pronto se me desconfigura acá, pero en el original griego es una acogida, o sea, más que recíbele es acógelo, pero es un acógelo como casi que agárrale. Acá Burt dice abrázale, que sepa que tiene entrada a tu corazón, que lo quieres cerca a ti, en lo más íntimo, porque el corazón es el centro del ser humano, ahí donde reside todo el sentimiento, la voluntad, el pensamiento. Entonces, tenlo ahí cerquita. Y es hermanos, y lo explica el doctor Esaú Reyes, la aplicación teológica es que así nos recibe Dios en Cristo. Nos recibe no como deudores, nos recibe no como acusados, sino como hijos, herederos, sacerdotes, bueno, y todos los adjetivos que encontramos calificativos hacia el pueblo de Dios, sus ovejitas, su pueblo, sus amados, sus escogidos, pueblo adquirido por Dios, pueblo mío, iglesia amada, la novia, la esposa. O sea, es algo muy, muy, muy cercano. Cristo, Jesús, nuestro Señor, es nuestro sustituto, ya lo habíamos visto dentro de los fundamentos teológicos. Cristo es nuestro sustituto, nos ha hecho nacer de nuevo, hemos sido regenerados y por tanto ahora Cristo Jesús nos ha dado su justicia al ser nuestro sustituto, nos ha hecho nuevas criaturas y estamos de nuevo conformados y siendo conformados nuevamente a la imagen de Cristo, estamos siendo restaurados. El Señor no solamente nos concedió arrepentimiento, nos remitió los pecados, nos perdonó los pecados, nos restituyó, hermanos, como a la posición, nos trasladó de la potestad de las tinieblas a su reino, al reino de su amado Hijo, nos reconcilió consigo mismo en Cristo Jesús por su sangre, o sea, ya no estamos lejos sino cercanos, ya no somos enemigos sino amigos, ya no somos hostiles sino queridos. Y además, mis queridos hermanos, nos restituye, escuchen, nos restituye nuevamente al hombre creado a la imagen del Señor, restituye esa imagen que ha estado caída y restaura esa posición que tuvimos en el huerto. Recuerde, Adán perdió esto y por eso tenemos tantas broncas, tanto lío, tanta necesidad de perdón, pero ahora en Cristo Jesús somos restaurados. Cristo, el postrer Adán, es mejor que el primero. El pacto de gracia es mejor que ese pacto de obras. Porque ahora Cristo, nuestra justicia, hermanos, nos ha hecho unas nuevas criaturas y nos restaura y nos restituye a la posición eh, original. Nos da nuevamente el albedrío, nos da nuevamente esa capacidad de amar, de cuidar, de administrar, de reconciliar, de estar en armonía. Porque así estaba Adán antes de la caída, en armonía. Bueno, continuemos, hermanos. Recíbelo como compañero, koinonos, porque le está diciendo en el versículo 17, así que me tienes por compañero, recíbelo como a mí mismo. Entonces, recíbelo como un compañero, como alguien que está en koinonía, en comunión. Koinonos es la palabra en griego allí para compañero. Es decir, que esté asociado. Un compañero es alguien que está asociado en un mismo esfuerzo o beneficio, se está trabajando de la mano
en compañía para lograr un objetivo. Entonces, trátalo como un igual. En la sociedad romana esto era radical. Considéralo como si fuera yo mismo, era algo muy radical, que también entre los judíos era muy radical. Por eso decir en el nombre de, o decir soy fulano hijo de tal, o sea, hacía parte de la familia y se identificar totalmente. O decirlo en el nombre del Señor, es decir, casi estamos pidiéndolo en Cristo Jesús, de parte de Cristo, como si fuera Cristo mismo pidiendo. Y eso nos lo dan a quién, a los hijos. Por eso dice, pidan en mi nombre y mi Padre les dará. O sea, es algo muy radical lo que está diciendo acá Pablo. Entonces, reconciliación es recibir al ofensor como compañero e igual. Y rompe esto la lógica de la venganza. Recordemos que el Señor nos ha dicho, mía la venganza, yo pagaré. O sea, porque el Señor no va a tener los sentimientos nuestros, ni nuestra inclinación a hacer una retaliación, sino que el Señor es perfecto, santo, 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 y por tanto la retribución que el Señor da es justa. Nosotros no pagaríamos igual. Nuestra respuesta sería desproporcionada. Hoy lo estamos viendo, ¿cierto? Una nación recibe una ofensa y como tiene más fuerza, desproporcionadamente la aplasta. Nosotros hacemos lo mismo, tendemos a hacer lo mismo. El niño, lo veo yo en mis clases, voy a ponerles un ejemplo de mis clases, de los niños del colegio, chicos de 14, 15 años de secundaria, soy docente también de secundaria. Entonces, el niño le pegó con el cuaderno en la cabeza, en una broma, y el otro se levanta, le pega dos puños, es totalmente desproporcionada. Entonces, uno ve esas en el relacionamiento porque se llena de ira y explota y con tanta fuerza le retribuye al niño que solamente le ha hecho así con el cuaderno, que no era correcto, obviamente, pero hay desproporción. Y no sé si ustedes, yo creo que en este momento pueden estar meditando, a veces sentimos una ofensa, pero queremos sacarnos la espina y lo hacemos con tanta rabia, con tanta ira, con tanto pecado, que terminamos ofendiendo más y dañando más. Sí, eso es una cuestión. Hay muchos ejemplos, pudiera yo tener muchos ejemplos, pero ustedes pueden reflexionar sobre cómo a veces han respondido en sus réplicas, en su venganza. Por eso la venganza debe ser del Señor. O sea, porque Él sí es justo, no es justo, es justísimo, perfecto. Todas las perfecciones están en el Señor. Entonces, rompe la lógica de la venganza, esta acción de recibir, de reconciliar. Y además, la reconciliación, mis queridos hermanos, y recibir como compañeros restaura la relación, por tanto, vuelve útil para el reino. O sea, para que la iglesia cumpla su misión, para que el reino siga avanzando. Andarán dos juntos si no se ponen de acuerdo. Está en principio de reconciliación allí. Segunda acción de esta tarde. La vamos a ver entre el versículo 18 y el versículo 20 en la primera parte de Filemón. Dice la escritura, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. Por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor. Entonces, el segundo a la segunda acción, ¿sí? La primera recibirle, pero de la forma que ya hemos explicado, expuesto. La segunda es restitúyelo. O sea, haya restitución. Cárgalo a mi cuenta. Cárgalo a mi cuenta. Si en algo te he hallado, mire lo que, como dice eh, la nueva versión internacional, si te ha perjudicado, te debe algo, cárgalo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi puño y letra. Yo te lo pagaré, por no decirte que tú mismo me debes lo que eres.
la traducción de Nueva Versión Internacional. Sí, hermano, que reciba yo de ti algún beneficio en el Señor. Bueno, sonaría un poco no tan bonito o poético como tal vez se lo mencionó el apóstol Pablo, pues por un tema de traducción. Como la traducción es dinámica, la pone como en ese orden de ideas. Dice la Biblia textual, y si en algo te perjudicó, o te debe, cárgalo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes. Sí, hermano, que yo me beneficie de ti en el Señor. Qué bonito, ¿no? La restitución, porque es un concepto radical en el Evangelio. ¿Por qué razón? Porque alguien pagó mi deuda. ¿Quién es ese alguien? Nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él pagó la deuda. El perdón que recibimos es un perdón no basado en la injusticia, sino en la justicia total de que hubo un pago total de la deuda. O sea, liberarnos de la esclavitud del pecado, liberarnos de la muerte, traernos de la muerte a la vida, de la luz, de las tinieblas a la luz admirable, costó, tuvo un costo, no hubo ninguna injusticia. Fue gratis para nosotros, pero costoso para el Señor Jesucristo, para el Padre, para el Espíritu Santo, para la Trinidad bendita. Ese es el pacto en el que estamos, pacto de gracia, pero donde hubo un pago de nuestra deuda. ¿Quién pagó nuestra deuda? Nuestro Señor Jesucristo, nuestro sustituto. Es el concepto en el Evangelio. Es la buena nueva. La buena nueva no es, solamente reciba al Señor como Señor y Salvador. O sea, como en una decisión de fe o una oración de fe, ¿no? Es el concepto de sustitución, de pago efectivo. Nosotros éramos los ofensores. El Señor nos perdona y paga la deuda nuestra. ¿En quién? En su Hijo Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Él lo enseñó siempre, Señor. Cuando vemos en la institución de los sacrificios, cómo debía hacerlo el pueblo, debía ser sustitutivo, el sacerdocio, todas las fiestas, todo apuntaba a esto. ¿A quién? A la obra de Cristo Jesús. ¿Éramos deudores? Sí. ¿No podíamos pagar nuestra deuda? No. Solo Cristo podía pagarlo. Por eso, hermanos, alabemos al Señor. Adoremos a Cristo, agradezcámosle a nuestro Señor y Salvador, porque nos, Él pagó nuestra deuda. Y entonces Pablo le está recordando, ¿sí? Le está diciendo, yo pago. ¿Por qué? Porque por mí pagaron. O sea, hay una acción natural de los hijos de Dios, es lo que hicieron por mí, ya pagaron. Y el Señor lo dice, lo que recibiste de gracia. Como dice, hermanos, que los no estoy callados. Lo que recibiste de gracia. ¿Sí? Nosotros como no podemos ser como el injusto de la parábola de los dos deudores, donde recibe uno el perdón de una deuda impagable y sale dichoso, pero sale de una vez a arrinconar a su hermano que le debe una deuda pequeña y no lo quiere soltar. ¡Qué injusticia! A veces actuamos injustamente. No restituir es injusticia, es un acto de injusticia. Debemos procurar la restitución porque esto completa la reconciliación, el perdón. Recíbelo, reconcíliate y restituye. Hace parte del perdón y de las acciones que nosotros debemos tener aquí. No, en la restitución, en el perdón, en la reconciliación, en la remisión, no se está ocultando la ofensa o el daño. Miren que Pablo lo reconoce. Pablo reconoce, dice, si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo lo escribo en mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes a mí. ¿Está reconociendo el daño? Sí.
Le debe, claro, es que recordemos que Onésimo se voló, tal vez le quitó algo, le hizo daño, lo defraudó. O sea, no sabemos bien los detalles, pero fue algo muy malo. Causó daño a Filemón. O sea, no fue una ofensa pequeña, fue grande. En el perdón nosotros no podemos ocultar, o, como decimos acá, tapar el sol con un dedo. No, hay una ofensa, hay una falta, debe ser confesada, debe haber arrepentimiento, debe haber remisión, porque si no confesamos nuestros pecados, si no confesamos nuestras faltas los unos a los otros, si no reconocemos nuestra pecaminosidad, pues no estamos en el camino del perdón, no estamos en el camino de la restitución, no estamos en el camino de la reconciliación ni de la restauración, de nada. No estamos haciendo nada. Hay que reconocer que hay una deuda en todo esto del perdón. Ahora, ¿quién pagó la deuda? Pues Cristo Jesús, ¿cierto? Por la gracia. Y Pablo, por gracia, se ofrece a asumir la deuda de Onésimo. ¿Podía Onésimo pagarle a Filemón? No le está diciendo que él la va a pagar. Él le debía, ¿no? Está actuando como el sustituto, porque la imagen de Cristo en el pacto de redención donde Cristo toma nuestro lugar, donde Cristo paga nuestra deuda imposible, hermanos, pues esa imagen de Cristo Jesús está siendo reflejada en nosotros, o sea, nosotros somos embajadores de Cristo, rogamos por reconciliación y también damos gracia. La restitución modela el poder de la cruz. Hermanos, eso es lo que nos enseña estas palabras acá, la actitud de Pablo, las palabras de Pablo, el ruego de Pablo, ese llamarle a reconciliar y a restituir. Está diciendo, mira, restitúyelo también. Yo voy a pagar, aunque tú te debes, porque le está recordando que Cristo Jesús también pagó por él y que él no pagó. Porque alguien pudiera decir, bueno, envíeme, pero que Onésimo acá me las pague. O sea, acepto tu mediación, Pablo, pero entonces Onésimo me tiene que pagar, tiene que hacer, ¿no? Pablo le está diciendo, no le cobre nada, dele gracia, yo le pago. Le está recordando lo que Cristo Jesús hizo por nosotros en la cruz. Onésimo vuelve dispuesto a servir, claro, la restitución como perdón en acción. O sea, cuando perdón, la acción de perdonar, que incluye la restitución, pues Onésimo vuelve dispuesto a servir. Filemón recibe a su esclavo ya no como esclavo, sino como hermano, como compañero, como miembro de la familia de Dios. Y Pablo asume un costo por amor, porque ama a Onésimo, porque ama a Filemón, porque ama a la iglesia, porque por Cristo está dispuesto a dar su vida, ¿cierto? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y todo, hermanos, brota de la gracia abundante en Cristo Jesús. O sea, cuando nosotros podamos vivir en esa gracia, disfrutar de esa gracia, tener esa gracia de Cristo Jesús, de quien tomamos gracia sobre gracia, pues podemos hacer esto. Y Pablo está apelando a lo que genuinamente debe haber en Filemón. Y efectivamente hay en Filemón. Yo les mostré en la clase anterior esa cita tan maravillosa de esos libros que narran los primeros siglos de la patrística y cómo se nombra a un Onésimo allí en estos escritos antiguos. O sea, cómo hay una acción allí y algo especial del perdón y de lo que realmente significó esta carta para los cristianos del primer siglo y para nosotros hoy después de 25, de 2000 años, de casi 2000 años. Ahora, hermanos, la iglesia local encarna la acción redentora, perdón hecho acción. ¿Qué quiere decir esto?
que donde suceden este tipo de relaciones, los conflictos, pero también el perdón, la reconciliación, la restitución, donde hay confesión, arrepentimiento, donde se muestra verdaderamente que somos hijos del Señor, hermanos amados y pueblo del Señor, es en la iglesia local. La iglesia local es la iglesia que la iglesia hace visible la iglesia, hace visible la iglesia, hermanos. Porque, claro, podemos decir, ay, sí, somos todos la Iglesia Universal de Jesucristo. Claro, es la iglesia invisible, compuesta por todos los creyentes de todo lugar del mundo, de todas las épocas, pero donde se pone a prueba, donde se encarna la acción redentora, donde se palpa, donde se hace realmente evidente, es en la iglesia local. No es que ahí tiene usted al hermano cada 8 días o todo, o se relaciona con él. Es ahí donde usted lo puede conocer a lo largo de los años cómo es, que eso lo podemos ver en los matrimonios, porque en el matrimonio es donde estamos, donde íntimamente nos relacionamos y nos conocemos. En el noviazgo y en el galanteo, pues apenas se sabe, ay, tan bonito, solo hablan palabras bonitas, solo está ante situaciones bonitas, pero cuando llega ya la vida matrimonial y donde tienen que soportar las presiones de la vida, sortear las dificultades del día a día, las diferencias en el carácter, la pecaminosidad de cada uno, pues ahí es donde se pone a prueba verdaderamente el amor, la reconciliación, el perdón. Y pasa igual en la iglesia local. Ahí es donde se pone a prueba, ahí el perdón se hace acción y donde la restitución es una de las acciones que debe estar presente. Muy bien. Y el tercero, vamos a encontrar hasta el versículo 22, conforta mi corazón. ¿Una acción de qué? De confortar, de dar alegría a un corazón. ¿Qué pasa cuando hay perdón? Bueno, ya vimos reconciliación, hay restauración, restitución y hay consuelo, alegría en el corazón. Conforta mi corazón en el Señor, le escribe Pablo a Filemón. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Qué lindo, ¿no? O sea, conforta mi corazón, reconforta mi corazón, dice en la nueva versión internacional. Es, está persuadida de que debe conformar o confortar su corazón, o sea, darle descanso. Miren en el original griego, dar descanso, refrescar, restaurar fuerzas. El confort bíblico no es solo palabras, son acciones concretas que renuevan el corazón. Pablo le está diciendo, mire, dale descanso a mi corazón, dale esa frescura, esas nuevas fuerzas. Y le dice, Pablo pide a Filemón recibir a Onésimo con misericordia. Calvino dice, la fe del Evangelio no destruye el orden civil, sino que lo transforma en justicia y gracia. Las acciones de perdón y restitución son las que verdaderamente confortan el corazón, dice Juan Calvino. El perdón y la restitución son las que confortan el corazón, alegran el corazón. Esa reconciliación vuelve a dar alegría, pasa de la tristeza al gozo. Y ahí está entonces la obra del Señor. El ejemplo de Pablo suplicando por Onésimo mueve a la humildad y a la obediencia a Filemón para perdonar. Y nos enseña a nosotros también que debemos ser humildes y que debemos obedecer al Señor respecto al perdón. William Hendrickson dice que la obediencia es al Evangelio, no solo a Pablo. O sea, cuando Pablo le dice eh, que tenga algún provecho, te estoy confiando, en el versículo 21 te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo.
¿Por qué? Porque no le estaba diciendo solo a Pablo, le estaba diciendo al Evangelio. ¿Sí? Cuando exhortamos al perdón, a la reconciliación, a la restitución, no estamos diciendo, oiga, obézcame a mí, porque yo lo digo, porque me parece, o al consistorio, porque el Señor a través de nosotros, de sus oficiales, pues sí clama al pueblo de que se reconcilien, y a través de la predicación lo hace, pero es el mismo evangelio. O sea, si realmente obedecemos al Señor, si somos ovejas del Señor, mis ovejas oyen mi voz, me siguen. O sea, si somos ovejas del Señor, si somos realmente pueblo suyo, pues lo obedeceremos. Y a su evangelio, a lo que Él hizo por nosotros. Porque, o sea, hay una demanda a quienes hemos recibido la gracia por este evangelio, a quienes hemos recibido la salvación por el evangelio de Jesucristo, a quienes hemos recibido la bondad, el perdón, el amor de Cristo. Entonces Pablo confía en que Filemón hará aún más de lo que le pidió Pablo. ¿Por qué? Porque sabe que es un creyente, porque sabe que confía en el Evangelio, en Cristo Jesús, porque tiene fe, la fe salvífica. Cristo es el mismo, Cristo mismo el modelo supremo. En su encarnación nos dio consuelo a nuestro corazón y reconciliación en la gracia. Confort, o sea, consuelo. Y luego dice, prepárame también alojamiento porque espero por vuestras oraciones os sea concedido. Y luego dice el versículo 23, te saluda Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Porque le está diciendo, bueno, acá también hay un asunto de impacto en la vida de la comunidad. No, no eres tú solo, no eres tú y Onésimo, sino mucho. Ya en el saludo le había dicho que salude a la hermana Apia y a Arquipo, que son compañeros de milicia. Ya se le había dicho que era compañero también de la milicia, que Onésimo ahora era compañero, que lo recibiera como un compañero. Pero también les vuelve a recordar en la despedida, en el versículo 24, 23 y 24, que somos una comunidad y que esto tiene un impacto en el trabajo que hacemos todos como compañeros compañeros, y somos compañeros en la misma lucha. También ha hecho prisionero junto con otro. Pablo se identifica con sus hermanos en la misma condición de sufrimiento. Se saluda mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Epafras. Marcos y Alejandro y demás, mis colaboradores. El discipulado cristiano implica compartir no solo la fe, sino también las cargas, llevado las cargas los unos a los otros. Colaboradores, compañeros, sunergos es el griego, compañeros de trabajo. O sea, que colocan ese sunergos, que de ahí deriva la palabra sinergia. Bueno, y nosotros la tenemos como una palabra que indica que hay colaboración, energía, fuerza de dos partes y que colaboran para un mismo fin. Pues cuando estamos diciendo es un compañero, es un sunergos. Él pone su energía, yo pongo energía para el trabajo. Entonces, a ellos les llama también colaboradores, compañeros. Somos llamados a trabajar juntos en la misión, pero se necesita el perdón, se necesita la reconciliación, se necesita confortar, un corazón confortado, un corazón consolado, un corazón que está lleno del gozo del Señor por ese perdón, pues permite que haya ese trabajo y esa comunión, ese trabajo juntos. Onésimo y Filemón reciben los mismos títulos que los líderes, unidad en el servicio. Entonces, importancia de guardar la comunión. Pablo menciona a sus colaboradores, el perdón preserva la comunión de la iglesia. El no perdonar la fractura y afecta el testimonio cristiano. Repito, usted lo he sacado del comentario de John MacArthur. Dice, el perdón preserva la comunión de la iglesia. El no perdonar la fractura y
afecta el testimonio cristiano. La gracia que reconcilia, versículo 25. La gracia, mis hermanos, que reconcilia. ¿Cómo finaliza la carta? Versículo 25. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Le recuerda, gracia, charis, en el original griego, que significa un favor inmerecido, la buena voluntad de Dios. Le recuerda que la gracia tiene su fundamento en Cristo. Le recuerda que Él ya saludó con la gracia. Empieza con la gracia, el saludo de gracia, finaliza con la gracia. ¿Por qué? Porque, hermanos, solo la gracia de Cristo produce esa reconciliación y paz verdadera. Porque el Evangelio no termina en palabras, sino en relaciones restauradas. O sea, el Evangelio termina en nuestra restauración con Dios, restauración vertical y horizontal con nuestros hermanos. Y en la medida que se fracturen por precisamente nuestra vida de pecado, nuestros roces, nuestro trabajo en el Evangelio deben ser restauradas continuamente. Claro que debe haber arrepentimiento, claro que debe haber remisión, debe haber restitución, debe haber restauración, debe haber reconciliación. Implica todo. Y finalizo con esto, hermanos, que necesitamos la gracia. Pablo concluye orando para que Filemón reciba gracia del Señor. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Que así sea. Porque solo por la gracia de Cristo podemos perdonar genuinamente, venciendo el deseo natural de venganza. Ay, se rompe el círculo de venganza. ¿Necesitamos qué? Gracia. Bástate mi gracia. Hay un comentario a Gálatas, donde Pablo está diciendo que había orado que le quite el aguijón de su carne. Y probablemente ese aguijón, bueno, algunos comentaristas y eruditos hablan acerca de que fue una enfermedad, porque Pablo está diciendo que con grandes letras se escribe, parecía una enfermedad como de los ojos, ocular. Y bueno, otros dicen que es otra enfermedad en el cuerpo, por algunas cosas que dice también en otros fragmentos de las escrituras y en otras cartas. Pero encontré unos comentarios que pues son muy tremendos porque en el contexto de la carta pues Pablo está contra los judaizantes, los falsos maestros que están tratando de esclavizar, de llevar a los de Galacia nuevamente a vivir en la externalidad y en la ley y no en la gracia del Señor. Y entonces Pablo le dice al Señor que le quite, 3 veces he orado para que sí, le quite el aguijón de su carne. Y el Señor me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y bueno, los comentaristas dicen que puede ser, es probable, que el aguijón de la carne haya sido el dolor que le infringían a Pablo las decepciones y las traiciones y las lealtades que sufrió en el ministerio. Y tenía lo que nosotros a veces esa espina que queda ahí en el corazón. Y el Pablo estaba orando y pidiendo que le quitara eso. Algunos comentaristas, no estoy aseverando que sea, pero digamos que es muy, digamos, eh, bueno apreciar esos puntos de vista, porque pues como no da unos detalles tan precisos, pues nos acercan a lo que pudiera ser. Y si lo asimilamos en este contexto de la carta que es sobre el perdón, pues sería también, porque la traición, la deslealtad, la violencia, bueno, los malos tratos, producen esa herida en el corazón, y es una herida profunda, o sea, duele, puede doler más que algo físico. Tal vez a ti te pegue una bofetada o esto, y después se restaure el tejido y ya como que deje de doler, pero la traición sigue doliendo.
porque avanza el recuerdo y porque ahí en el corazón se alojan todos esos sentimientos. Por eso necesitamos la gracia del Señor. Bástate mi gracia. Confiemos en la gracia del Señor, hermanos. Tal vez dentro de ustedes hayan personas que estén todavía con conflictos. Yo mismo podemos tener situaciones muy adversas, álgidas, difíciles en nuestra vida. Entonces apliquemos esto que estamos aprendiendo. Que Dios nos ayude, que Dios nos dé la gracia. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes, mis queridos hermanos, hoy en esta sala de Zoom, en el Seminario Internacional de Miami, y sea con vuestro espíritu. Amén. Amén. No sé, hermanos, si hayan preguntas, comentarios. Aquí dejo esta presentación. Dentro de 8 días, perdón, dentro de 8 días, el jueves, finalizamos con la octava clase de este curso. Vamos a dar la octava lección donde se nos dan algunas cuestiones acerca de Pablo, algunos ejemplos del apóstol Pablo en el tema del perdón. No sé si hay algún comentario, alguna pregunta. Hoy estaban callados. Bueno, mis hermanos, entonces vamos a orar. Pastor, Carlos, quedamos. si me escucha. Sí, pastor, sí, adelante. Presbítero. Eh, Leía un artículo de Donald Gray que decía que una señora tenía un hijo y esta señora amaba tanto a su hijo que vio de que este joven se había involucrado con una mujer drásticamente inmoral, ¿no? Y totalmente inmoral. Él dice de que la mamá hacía todo lo posible para poder separarlo y no podía. Entonces, la mujer, esta mujer inmoral, le dice al joven de que si realmente me amas, vaya y mátale a tu mamá. Y si vas a hacer eso, nunca más te voy a reclamar ni te voy a abandonar. Entonces el joven dice, de pronto, en uno de esos días decide ir a su casa y matar a su mamá. Y para evidencia, dice, le llega a sacar el corazón de la mamá y, y lleva este corazón de evidencia a la mujer. Y dice Donald que en este escrito, de que el joven salía y de pronto tropezó tan fuerte que cayó encima de este corazón. Y de pronto el corazón dice, habló y dijo, hijo, ¿te lastimaste? Y eso nos hace reflejar el amor de Cristo en aquella cruz. Quería compartir ese editorial, ese comentario. Muchas gracias. Muchas gracias, sí. No, nos lleva a Cristo y Cristo nos habla y siempre nos exhorta en la palabra por su Espíritu Santo y nos redarguye. Claro, hay acciones terribles y malas, pero el Señor está ahí a su pueblo y a sus escogidos les habla y les trae a la reconciliación y al perdón. Bueno, mis hermanos, Pastor, Pastor, adelante. primero mi hermano, adelante. gracias hermana Carla. Sí, mi comentario tal vez iba a la última diapositiva, ¿no? Que estaba colgada. Bueno, hablaba en que no solamente, que el perdón, a ver, gracias, gracias, ahí dice, ¿no? Pablo concluye orando para que Filemón reciba gracia del Señor. Solo por la gracia de Cristo podemos perdonar genuinamente, ¿no? Ujú. Entonces, eh, mi comentario iba, no, si nosotros, digamos, ayudamos a alguien a perdonar, ¿no? Digamos, a una pareja, ¿no? No solamente es
necesario ese momento ayudarlos, ¿no? Sino continuar con el trabajo de oración y mucho más allá, ¿no? Entonces, recordemos que Pablo era amigo de Filemón y Onésimo en este caso, ¿no? Y muchas veces creo yo que concluimos nosotros solamente en ese momento y ahí los dejamos, los abandonamos. Es un poco a modo de reflexión, yo quería comentarlo, pastor. Muy, muy bueno, muy pertinente y muy interesante, hermano Natanael, porque precisamente el Señor, cuando nos dice que somos ministros de reconciliación, pues debemos tener el modelo de nuestro Señor Jesucristo. Él no nos dejó, no nos ha dejado, no nos dejará ni nos desamparará. Entonces, Él nos reconcilió, pero ahí nos mantiene. Él persevera en nosotros. Entonces, nosotros cuando somos llamados a ser árbitros allí, mediadores de esa reconciliación, pues debemos hacer lo que hizo Pablo, mostrarles a Cristo. En algún momento estaba yo en una clase de consejería pastoral y el consejero pastoral no debe decir sus consejos, sino los consejos del buen pastor. Y la clave del consejero es llevar a las personas al buen pastor. Entonces nosotros en los procesos de reconciliación debemos llevarlos a mirar a Cristo y a acompañarlos a conocer a Cristo. El discipulado, como yo le estaba diciendo ahora, no puede ser express, no puede ser posmoderno. El discipulado implica amistad, compañerismo, estar pendientes, saludarse, pero también cómo van. Qué más se puede ayudar en el sentido no de dar nuestros consejos? Porque a veces sí ilustramos y podemos ilustrar con algunas experiencias, pero la teología no la podemos hacer de nuestras experiencias, sino de la palabra de Dios, mostrando a Cristo. Toda la escritura muestra a Cristo. Entonces miremos qué pasa acá y recalcar lo que el Señor dice, porque no podemos pretender hacerlo así express y lo que dice el hermano Natanael. O sea, no podemos dejarlos y ya, venga, ya pasaron, ¿no? Que hay un proceso donde está restaurando, donde se están, porque recordemos hay reconciliación, restitución, alegra el corazón que uno, wow, sí, se reconciliaron, pero luego tiene que continuar esos procesos de restauración. Entonces ahí es donde estamos, somos amigos, hermanos. Compañeros, compañeros. Pablo nos está dando el ejemplo preciso. Es que yo creería, pastor, que ahí la palabra clave sería la comunión de la iglesia local, porque precisamente en esta carta podemos ver una de las curiosidades, es por qué la termina Pablo mencionando a otros colaboradores, o sea, estoy hablando de Filemón 23-24, de sino Correcto. 25 versos. Entonces menciona a Epafras, a Marcos, a Aristarco, a Demas, a Lucas. Entonces, esto pues no solamente le está dando autenticidad a su escrito, o sea, está dejando testigos como tales de que es Ajá. algo inspirado por el Espíritu Santo, sino que también nos está enseñando, nos está dando ese camino, nos muestra cómo todos esos tipos de problemas personales se pueden resolver, pero dentro de la comunión de toda la iglesia. Entonces, esa sería de pronto la palabra clave. Excelente, sí, Osvaldo. Y mira que inicia nombrando la iglesia, porque en el saludo recuerda que dice a la hermana Apia, Arquipo, y a nuestro compañero de milicia, a la iglesia que está en tu casa. O sea, tanto el saludo como la despedida de la carta está diciendo, este tema, queridísimo Filemón, no es un tema entre dos personas, es un tema que atañe a la iglesia, porque la afecta o la bendice. Sí, ahí lo que podemos concluir, pastor, es, o sea, sí, Pablo menciona a todos esos creyentes, porque si la analizamos sistemáticamente, pues la carta era algo personal, ¿cierto? Pero Ajá. entonces, cuando él incluye a quién fue que dijiste, a Pía, a Arquipo, Tipo. a la casa de Filemón, Ajá. entonces ya nos deja ver que ese asunto privado se convierte
en un testimonio comunitario. ¿Y qué así hace es. él? Resalta esa fe cristiana que siempre se debe vivir en nuestra comunidad y sobre todo cuando debemos de rendir cuentas. Entonces usted lo decía ahorita, no debemos de vivir de aludaciones, o sea, no es que yo soy el que más sé, no, ni tampoco de cargos, no es que yo soy el más, Sí, bueno, en fin. Aunque uno debe estar consciente de la organización, pues todos debemos rendir cuentas a la comunidad. Entonces, por eso creo que Pablo mencionaba a los otros creyentes en esa carta. sí, amén. Y mira que también es una recomendación que da, por ejemplo, en la carta a los romanos. Romanos 12:18 dice, en cuanto, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. O sea, debemos procurar eso, estar en paz. Eso es algo que es una marca de los creyentes, de los cristianos, que va a la comunidad y también que da testimonio al mundo. Así es, mis hermanos. Bueno, qué buenos sus comentarios y sus aportes. Gloria al Señor. Carla, quedamos ya a disposición para que oremos y